a mí me gusta partir del arte clásico, a mí de las estructuras clásicas del arte, ¿no es cierto? Y de las formas clásicas del arte. Eso ha sucedido mucho en mi trabajo, no fue intencional tal vez, no sé cómo sucedió, pero es eso. Y el bodegón siempre me interesó, la naturaleza muerta. Y entre las varias formas que hay de bodegón, obviamente unas son la comida, ¿no? Eso está clarísimo, porque están otras, ¿no es cierto? Que son pues, las flores, otras cosas. Pero obviamente la comida es allí. Y yo he sido pues muy gustoso de la comida también, pues ya por otro lado, yo crecí en hoteles. Mi papá era hotelero y yo crecí en hotel. Y entonces yo llegaba del colegio y mucho tiempo vivimos en hotel. Entonces yo llegaba del colegio y yo entraba a la cocina a raspar ollas de un hotel grande. Entonces ahí uno tenía la oportunidad de ver y además de comer una cantidad de cosas. Entonces yo como que aprendí muchas vainas de comida por ese lado. Además, mi papá era paisa y mi mamá era costeña. Entonces nosotros comíamos, desayunábamos arepa huevo o cabeza de gato y reencalentado con frijoles y chocolate, pues, un día y otro día. Y yo me la pasaba, yo estudiaba en Cartagena, pero yo me iba a pasar vacaciones a una finca, entonces yo comía cocina urbana, comida, entonces de alguna manera esos contrastes le van diciendo a uno esto y esto y esto y esto, y yo aprendí a comer de todo un poco, y como a cogerle gusto a esas cosas. Mi papá nos llevaba muy chiquitos no, pero ya cuando teníamos como capacidad de manejar cubiertos en forma, entonces nos llevaba, los cumpleaños era restaurante, ¿no es cierto? Pero íbamos, era el que estaba cumpliendo, nosotros no, entonces había como, era raro, pero era eso. Entonces la comida fue creciendo y creciendo, y hubo, y entonces en algún momento, pues ya yo estaba entonces interesado por el bodegón, ya yo no sé cuál es la conexión entre estas historias que te estoy contando del bodegón, pero puede ser que tengan algo con eso. Pienso que la cosa que sucede en los hoteles le dan a uno una visión clásica, pero también porque uno conoce una cantidad de gente, hay una formalidad muy grande en los hoteles, pero uno conoce una cantidad de gente de muchas partes del mundo, se hace amigo, ¿no es cierto? Pasan muchas cosas que lo ponen a uno como en una situación como de explorador casi. Bueno, y entonces, eso es lo que estoy diciendo, o sea, de alguna manera como esas estructuras formales, yo tengo una familia pues como formal, tuve una familia formal, todas estas cosas, pues como que, pero me salí completamente del molde, no de ninguna manera especial, pero no seguí como los patrones. Entonces yo creo que eso es un poco como lo que me pasó con el bodegón y esas formas clásicas cuando decidí entonces usar en esa exposición de bodegón, precisamente, que fue a la que me invitaron porque había hecho esas obras con papas y todas esas cosas, con mangos verdes y eso. A mí me invitaron a una exposición de arte erótico. Otra cosa que sucede en Medellín cuando hay cosecha de papas, de mangos, en una cosa es que hay mucha pepa de mango chupado tirado en la calle, porque la gente come y tira. Claro. Y entonces en arte erótico yo hice, estaba muy joven pero bien, hice un mango chupado de oro. Okay. Como esa cosa pues del, es cierto, pues, la referencia erótica al sexo oral y al mango y los pelos en la boca, como todo ese chiste infantil o juvenil, que es muy popular además, lo decidí hacer. Entonces la pieza que yo tenía era un mango chupado de plata, una técnica, cogí un mango chupado, o sea, lo chupé perfectamente como yo quería, lo puse a secar y luego con un procedimiento que hay en joyería le hice un baño de plata. Uh-huh. Y cogí y al lado, como en unos pañitos, unos terciopelos, unas cosas, un clavo de 5 pulgadas de oro. Entonces era como el clavo de oro, que es como otro chiste como de mecánico y que está en los afiches,
con la chica así posando y agarraba un clavo y entonces el clavo de oro se llamaba una ferretería y entonces todo el mundo se reía como que te va a llevar a otro país, esos chistes juveniles. Y ya, esa fue mi obra, 2 piecitas en eso. Y había hecho lo de los mangos y tenía como, dibujaba cosas, bueno, no sé, era como ese el interés y estaba por ese lado en ese momento y cuando llegó esta invitación a Rodón y esa coincidencia pues fue como muy sencillo. Me habían regalado un libro de Germán Arciniega que se llama América en Europa, que tiene precisamente un capítulo sobre la papa y la habla un poco, que es como la génesis conceptual del proyecto, o la primera teoría del proyecto está basada en ese libro, América en Europa de Germán Arciniegas. Y ya después ya me puse a hablar con los amigos, a contar historias y entonces ya la gente me contaba, o sea, entonces yo estaba en la universidad en ese momento. Pero yo estaba metido como con las cosas del arte y esas vainas y entonces muchos amigos, muchos artistas, a ver cómo era, no, muchos amigos tenían restaurantes o bares y cosas de esas, entonces uno contaba la historia, ya gente muy culta, muy viajados, todas esas cosas, le contaban una historia, entonces uno empezó a ver que había mucho más que contar allí, no más que eso, y por ahí fue por donde arrancó el interés con la comida. O sea, de hecho, algunos de mis mejores amigos son cocineros o tienen restaurantes o tienen algo así, y la gran mayoría tienen algún gusto particular, como lo que pasó hoy con la comida. Todo eso, por eso mismo voy a estar en Ping Pong y voy a estar aquí con la muestra de la otra vez. Entonces, el último libro que me estoy leyendo es la colección de crónicas de Julián Estrada, que es un gastrónomo, que es antropólogo y gastrónomo, que hace historia, tenía una columna en Colombia, no sé en cuál, pero es delicioso. Todo esto es comida, se llama Mantel a cuadros o algo así se llama el libro. Creo que ese sí, no estoy mal. Entonces, el libro es en segunda edición, pero entonces está todo lo que, o sea, es como la historia de la arepa, pues todo es especulativo, ¿no es cierto? A mí hay cosas que me gustan mucho que están representadas en eso, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Medellín el aguardiente es transsocial, ¿no es cierto? O sea, tú puedes estar con la persona más sofisticada del mundo y, o sea, whisky, aguardiente, ¿es cierto? Sí. Por ejemplo, cómo te toma el olpar en La Guajira, o unas copitas así. Todas esas cosas.